iniciamos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y Pedrito, el famoso discípulo de Jesús, apóstol de Cristo, dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, nacido de nuevo. El apóstol Juan nos dice que fuimos engendrados por la palabra de Dios. Porque Dios, esto fue posible porque Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos y ahora vivimos con gran, ayúdame iglesia, con gran. Ahora, ¿cómo dices expectación? Dices, pues es que con gran expectación. Pues no, es con gran expectación. Así como que los ojos se desorbitan, ¿verdad? Como que hay algo, una adrenalina y una dopamina de Dios en tu alma, en tu mente, porque es una gran expectación. ¿Has venido con gran expectación? Y tenemos una gran expectación porque Dios nos ha dado una herencia. Una herencia que no tiene precio. Hay algunos que dicen, no sé cómo pagarle a Dios. No tienes con qué pagarle. No hay moneda de cambio. No somos iguales Dios y yo. Y por lo tanto lo que Él me da y lo que Él me bendice y lo que Él ha hecho en Cristo Jesús es imposible de pagar. Pero lo apreciamos y nos consagramos a Él para darle gratitud y honor. Una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada para ustedes, está reservada en el cielo para ustedes. Ahora, no quiere decir que esa herencia la viviremos cuando estemos en el cielo. Quiere decir que el custodio de esa herencia es Dios. Está en los cielos porque es la herencia de Dios para sus hijos. Esa herencia no la tiene el diablo, no se la tienes que arrebatar ni exigir que te la regrese, porque esa herencia no está en el infierno. ¿Dónde está? En el cielo con Dios. Y por eso con gran expectación, con una fe que nos ha impartido el Espíritu Santo, es que podemos desear y estar atentos para que esa herencia por fe se manifieste en nuestras vidas. Una herencia pura. Dios no tiene motivaciones impuras. No te equivoques. Si hay algo que está mal en la vida y pasamos por situaciones difíciles, no es por Dios, porque Dios es puro en sus motivaciones y en su herencia. Y es una herencia sin mancha que no puede cambiar. Léelo por favor, es Biblia. No puede cambiar y no puede deteriorarse, no se deforma, no pierde su brillo, no pierde su valor. Tal vez yo me siento sin brillo y tal vez yo me siento sin valor, pero su herencia no pierde brillo ni valor. Es pura, está reservada, está custodiada por Dios y lista para manifestarse como una herencia en los hijos de Dios, gracias a que Cristo se levantó de entre los muertos. Puedes darle un aplauso a Él. Sí, una gran expectación. Y Pedrito nos sigue diciendo en el capítulo 2, verso 1, por lo tanto, ya que tenemos esa herencia, desháganse de toda mala conducta. Sí, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios. Ese sí me caló. Porque decimos que los norteños hablamos muy claro, pero a veces somos hirientes. Dice, ya que tienes esa esperanza, esa herencia, deshazte de tus comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia. Esta es una de las frases favoritas mías del Nuevo Testamento, es esta: experiencia plena de salvación. Porque la religión te dice que Dios es aburrido. Y a lo mejor viniste hoy a la iglesia y bueno, pues tengo que venir, pero no espero tener una experiencia plena.
no espero salir como que muy motivado y no vienes para ser motivado, pero sí para ser entendido en lo que la palabra de Dios te dice en cuanto a lo que Cristo ha hecho por ti. Y es una experiencia plena. Quiere decir que la experiencia en Cristo nos trae plenitud, contentamiento, una alegría a pesar de que vivamos situaciones difíciles. ¿Y cómo debemos pedirla? Pidan. Igual no es a gritos. Es pidan a gritos. ¿Sabes que la religión nos ha robado la capacidad de expresar emociones a Dios? Yo fui monaguillo y me enorgullezco de eso. Fue muy buen tiempo. Nos la pasábamos padrísimo los otros monaguillos y yo. Nos divertíamos y hacíamos las travesuras de todo monaguillo. Pero sabes que de pronto, cuando estábamos ahí ya en servicio, era como que una hora así. Como que apenas respiras. Como que no hay el momento de expresar alegría, frustración, llanto, grito. Y entonces la Biblia aquí en voz de Pedro nos dice, ya que tienes una herencia, si te hablaran hoy y te dijeran, oye, ¿qué crees? Ese sueño dorado de todo el mundo, de tener ese rico, ese tío rico, y te hablan, ¿qué crees? Tenías un tío bien rico y te dejó una gran herencia. ¿A poco estarías con la cara de plátano así como algunos? No, ¿y dónde y cuándo? No, ay, fíjate que no tengo dinero para comprar el boleto de avión. No, le sacas a donde sea y empeñas lo que sea y quitas tiempo de donde sea. ¿Por qué? Porque tú tienes una gran expectación. Pides a gritos, hay una intencionalidad en tu actitud para clamar a Dios, para buscar a Dios, para adorarlo, para entender su palabra. ¿Por qué? Porque gracias a que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos, es que Dios te ha dado una esperanza de resurrección, de vida eterna y una herencia que está custodiada por Él para ser vivida aquí en la tierra. Sí. Por eso ya no cantamos allá en el cielo, no, allá en el cielo será otro rollo. Aquí, papito, hoy, ¿cómo es que vivimos? Con gran expectación y pedimos a gritos. A gritos es que llegas temprano, es que abres espacios en la vida, es que tu agenda está diseñada para vivir en esa experiencia plena en tu trabajo, en tu negocio, en tu empleo, en tu familia, en tu colonia. Wow. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Estás viviendo una experiencia plena de salvación? A pesar de los problemas, a pesar de la escasez, a pesar de todo lo que podemos experimentar como seres humanos aquí en la tierra, ¿estás viviendo una experiencia plena de salvación? ¿Has probado la bondad de Dios? ¿Por qué la expectación de muchos creyentes acaba en desilusión? ¿Por qué algunos no disfrutan de una rica herencia en Cristo? ¿Por qué para otros es imposible experimentar plenitud? Y a veces venimos a la iglesia por una bendición. Esos son cacahuates. No te vayas con esa finta. Esa bendición está reservada en los cielos y dada en Cristo Jesús. Pero hoy venimos por una experiencia de plenitud en Cristo. Me satisface. He comido el pan de vida que descendió del cielo. Hay una fuente de agua de vida eterna en mi interior que está brotando. Y tengo problemas en el matrimonio y tengo tal vez problemas económicos, los que tú quieras, pero no está detenida esa bendición en Cristo por mi condición.
Si tomamos en cuenta las palabras del apóstol Pedro en el contexto de los eventos relevantes de su vida, encontraremos la riqueza de sus escritos. Y tal vez venga a tu mente varios eventos por los que pasó el apóstol Pedro. Y yo quisiera centrarme en esta serie en uno que me pareció muy importante y revelador para mí. Hechos capítulo 12. Ya la iglesia estaba funcionando. Iba con todo la iglesia. El Espíritu Santo había venido, los había empoderado, habían sufrido persecución, pero estaban unidos, tenían todas las cosas en común, compartían los alimentos con generosidad, vendían sus propiedades para dar al necesitado. Estaba con todo la iglesia. Y por ese tiempo, dice Hechos 12, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia y mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Y cuando Herodes vio que esto le agradó al pueblo judío, pues dijo: vamos por más, vamos a arrestar a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Y lo arresta y después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Y mientras la iglesia oraba, Pedro estaba en arresto, custodiado. Y la noche antes de ser sometido a juicio y probablemente ejecutado, Pedro dormía. Dormía, como dicen, como si no debiera. Dormía como si al día siguiente lo fueran a llevar a la playa o un paseo en un crucero. Pedro dormía, sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados, y otros más hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Herodes persiguió a los creyentes de manera sistemática. Los mandó matar, y cuando vio que esto agradó al pueblo, decidió que era el momento de ir por más. Vamos por más. Herodes representa, escúchame por favor, Herodes representa los deseos de nuestra naturaleza humana, que siempre, ¿puedes decir conmigo siempre? Siempre perseguirá a los deseos y planes del Espíritu Santo en nuestra vida. Siempre, iglesia. Siempre, mientras tú toques esta carnita y del marido o la esposa que está enseguida de ti, mientras estemos en esta carne, siempre va a haber una persecución sistemática para arrestar, encarcelar y destruir los propósitos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Siempre. No te confundas. Esta batalla está descrita en la Biblia. El apóstol Pablo en Romanos 7 hablaba de esta batalla. Y a veces no hago lo que quiero y hago lo que no quiero. Esta batalla siempre va a existir. Así que Herodes en la historia representa estos deseos de nuestra naturaleza humana, que siempre perseguirá a los deseos y planes del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa encuentra una satisfacción, pues vamos por más. Porque ya dice el dicho: ¿a quién le dan pan que llore? Pues si me agradó mucho. Y este agrado en nuestra carne, esta satisfacción, este exceso de dopamina entregada a una alta velocidad, híjole, nos hace dormir. Viene al creyente un estupor, un adormecimiento. Mañana te van a juzgar, mañana te van a matar. No importa. Como el rey Ezequías, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la historia? Van a llevarse a tus hijos cautivos. No importa. Yo mientras me duermo y disfruto,
de la vida. Pablo lo enseña en Gálatas 4. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac, pero ahora son perseguidos. Perseguidos por los que quieren que cumplan la ley. Perseguidos por aquellos que sí insisten en los rituales religiosos infructuosos sin el Espíritu Santo. Sí, perseguidos por aquellos y dentro de nosotros también que creemos que al cumplir con ciertos rituales, vamos a la iglesia para cumplir con Dios. Es que ya cumplí con mis oraciones, es que ya cumplí con mis ofrendas, cosas muy buenas que deben existir en la vida del creyente. Pero cuando se vuelve un cumplimiento de ley, como una palomita para decir ya lo hice, y poner a Dios en el banquillo de los deudores, entonces mi corazón está dormido porque no estoy comprendiendo la grandeza de esta herencia que fue dada gracias a que Cristo se levantó de entre los muertos. Yo nomás estoy por una bendición. Y entonces, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el Espíritu Santo. Es esta lucha. Es Caín enojado con Abel, asesinándolo porque él se agradó a Dios y Caín no. Es Esaú amenazando a Jacob: te voy a matar. Voy a matar los planes de Dios en tu vida, los sueños de Dios para ti y tu familia. Te voy a perseguir. Es una persecución sin cuartel. Y a veces viene la desilusión en el creyente que lo hace dormir. También nos dice Gálatas que cuando nosotros seguimos los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Entre ellos inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Y sigue la lista. ¿Por qué? Porque esa es mi naturaleza humana pecaminosa. Y le agrada. Aunque me vean con carita y yo no fui. Nos agrada. Pero por el otro lado está el Espíritu Santo, con las glorias de Cristo, la resurrección de entre los muertos, presentándonos una rica herencia. Y cuando yo, en cambio, busco la vida del Espíritu Santo, la clase de fruto que Él produce en mi vida es amor, alegría, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y no existe ninguna ley que lo pueda obligar o que lo gobierne. Es la vida del Espíritu Santo. Así que por un lado está la vida del Espíritu Santo en el creyente, deseosos de las glorias de Dios, de experimentar la muerte y la resurrección de Cristo en su propia vida. Está el deseo de seguirle y consagrarnos. Experimentamos esa alegría, experimentamos las cosas de Dios. Pero por otro lado está nuestra carne. Vamos por más, vamos por más. Y tú mereces, y tú has trabajado por ello, y nadie te puede decir qué hacer, y nadie gobierna tu vida. Tú dale, sigue tu corazón. Y entonces está esa lucha en el creyente. ¿Quién ganará? A quien alimenta más. Pedro se durmió en sus laureles. Y así, al igual que Herodes vio el agrado del pueblo, nuestra carne se agrada en perseguir y destruir la obra del Espíritu Santo. De tal manera que Herodes se da cuenta que agradó al pueblo. Y entonces va por más. ¿Y qué hace? Encarcelamos a Pedro. Van a pasar por ahí unos custodios, no se asusten. Lo encarcela Pedro bajo la vigilancia de custodios. Te voy a custodiar, no vas a salir de aquí.
Custodios que tenían como misión impedir su liberación. Y ahí vienen los custodios y ponen a Pedro bajo arresto. Lo quise hacer así para causar el mayor impacto visual y que no se te olvide. Así me lo imaginé. Ya sabes que yo imagino cosas. Me los imaginé subiendo. Y entonces Pedro está con, ay, híjole, con estos custodios de amargura, miedo, angustia, resentimiento, adicciones, confusión. Custodios de inseguridad, de venganza, de depresión. Esa tristeza que no puedes sacarla de tu vida, que te lleva a la adicción, al aislamiento, al odio que traes cargando en el alma porque fuiste abandonado, desilusionado, traicionado, porque no se dio el negocio, porque no se dio la familia o no se está dando el matrimonio. Y entonces te custodian, te mantienen en esa cárcel encerrado con una gran tristeza, con una condenación porque no hice lo que debía haber hecho. Custodios de vanidad, de codicia, de inmoralidad, avaricia, remordimiento y ansiedad. Custodios que nos han acompañado desde temprana edad. Custodios que en el tiempo se han tenido que sofisticar para retenernos y darnos mejores argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo para mantenernos cautivos, dormidos. Custodios que han estado ahí y hemos aprendido a convivir con ellos a través de nuestras generaciones. Y entonces cuando yo recibo la palabra de Dios, comprendo por el Espíritu Santo esta rica herencia y voy a luchar por mi libertad y sé que hay una salida que Dios me ha dado y entonces yo me voy acercando para salir y estos custodios dicen no, no vas a salir. Y empieza la inseguridad a decirme es que tú no puedes, es que tú no debes. ¿Tú quién eres que te crees con el derecho de? ¿Tú eres mendigo? Tu oración debe ser, si Dios quiere. Se oye muy santa, pero está lejos del carácter de Cristo. Frustración, complejos. Cuando me veo al espejo, híjole, tengo complejos. Y me dice ese custodio, no vas a salir de aquí. Acuérdate quién eres. Y viene la avaricia, entonces yo quiero y convive con la vanidad y la condenación porque el Espíritu Santo vive en mí. Y el diablo me dice es que no eres digno. Y entonces digo no, pues voy a seguir luchando y quiero otra salida. Y otra vez estos custodios me dicen no vas a salir. Como a Pedro te vamos a retener porque vas a ser enjuiciado y ejecutado. Vas a perder. Y como no hay esperanza aparente, porque me he olvidado de la vida del Espíritu Santo que me imparte la riqueza de su herencia, entonces mejor me duermo. Y que sea lo que Dios quiera. Se oye lindo eso, pero que alejado de la verdad bíblica. Incluso vamos a orar, pero que sea lo que Dios quiera. Ay, híjole. Es como decir, vamos a sembrar la semilla esperando que no crezca un árbol. Y si Dios quiere, crecerá. Y si no quiere, no crecerá. Una especie de ley Murphy santificada. Y de nuevo, no es que vivamos en un lecho de rosas. Es que la experiencia plena de salvación me hace vivir en la libertad del Espíritu Santo, aunque en este momento yo esté custodiado. Pero voy a salir, voy a vencer, porque Cristo Jesús se levantó de entre los muertos. Custodiados por pensamientos.
ideas, recuerdos y creencias en movimiento. Es que creencias en movimiento es que yo creo y actúo en base a mis creencias. Es que yo siento. Custodiados por sentimientos que derivan de los pensamientos. Custodiados por deseos. Una vez que nuestros pensamientos son sustentados por nuestros sentimientos, producen deseos. Custodiados por hábitos. Es que lo has hecho toda la vida. Así que tenemos esta pequeña fórmula donde pensamientos más sentimientos más deseos son hábitos. Trabajólicos, ¿cuántos hay aquí? Hola, soy Luis, soy trabajólico. Sí soy. También. A veces es por un pensamiento de fracaso. Y la palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Sí, pero por si no, entonces yo me las arreglo. Custodiar es vigilar a alguien, generalmente a un detenido, un acusado, para evitar que escape. Y así encontramos hogares enteros custodiados por el resentimiento, por las palabras hirientes, por el reproche. Los custodios encargados de vigilarte para evitar que escapes son hábiles. Algunos te han conocido desde muy temprana edad. Nos acostumbramos. Yo lo dije en el evento de hombres. Yo reconozco, uno de mis custodios es el aislamiento y la soledad, porque así crecí. Mi experiencia de abandono y de soledad en mi casa desde muy pequeño me llevaron a esto. Y tengo esa tendencia. ¿Cuál es tu tendencia? Junto con otras. ¿Cuál es tu tendencia? Y lejos de cansarse, estos custodios han ido desarrollando habilidades para tenerte muy dormido, entretenido y aislado de la verdad que tiene el potencial de hacerte libre. Y cuando te das cuenta, quieres escapar, sin embargo te cierran el paso. Hombres que me dicen: quiero llegar a la casa y amar a mi esposa y disfrutar a mis hijos, pero llego y están esos custodios de aislamiento, de entretenimiento barato, de condenación porque no he sido el hombre que debía haber sido. Mujeres que quieren extenderse en la gracia de Dios y seguir edificando hogares. Y no puedo. ¿Te has dicho alguna vez no puedo? Es que hay un custodio que no te deja salir. Porque en Cristo Jesús, la herencia que tú tienes te permite vivir en libertad. Pero esa libertad se tiene que edificar, se tiene que procurar intencionalmente, la tienes que pedir a gritos, porque Dios sí quiso. Cuando volteas a ver la cruz del Calvario y la resurrección de los muertos, puedes decir: Dios ya quiso, soy hijo, soy amado, tengo una herencia. Encarcelados y custodiados por nuestras circunstancias y emociones, llegamos a creer que estamos destinados a vivir así. Ya ves el dicho mexicano: es la cruz que me tocó. No, pues adelante. Pero recuerda que Cristo no siguió en la cruz. Cristo venció a la muerte y se levantó. Si has llevado esa cruz por mucho tiempo, no es Dios. Estás custodiado por un engaño religioso. Porque Pablo dijo: quiero experimentar la cruz
pero quiero experimentar la resurrección. Por esta razón, dice el apóstol Pablo a los Corintios, por esta razón hay muchos débiles, muchos enfermos entre nosotros y muchos duermen, dormidos. Jesús les preguntó a sus discípulos cuando debían estar orando: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. La actitud de Pablo encarcelado fue muy diferente a la de Pedro. Muy diferente. Ahí en Hechos capítulo 16 nos relata la historia de cómo Pablo y Silas estaban compartiendo el evangelio. Hubo un gran avivamiento, se desencaró, se puso en manifiesto la obra del diablo y muchos salieron libres. ¿Y qué fue el resultado? A la cárcel. Muchos creyentes se desilusionan porque creen que si siguen a Dios no va a haber resistencia y problemas. Creen que hacer lo correcto les va a dar un bienestar inmediato, pero a veces va a haber resistencia. Pablo hizo lo correcto, Silas que lo seguía hicieron lo correcto, y después dice los agarraron, y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo de mero al fondo y les aseguró los pies en el cepo. Ellos pudieron haber pensado, como a veces pienso yo: ¿por qué si hice lo correcto? ¿Por qué si sirvo a Dios? ¿Por qué si amo a Dios? ¿Por qué si oré? ¿Por qué si ayuné? ¿Por qué? No te dejes custodiar por el por qué. Cristianos que pasan la vida entera amargados preguntándole a Dios por qué. Porque ellos creen que Dios es el gran titiritero, pero Él te ha dado una voluntad. Tú puedes escoger entre la vida y la muerte. Pablo estaba ahí golpeado, le dieron hasta por debajo de la lengua, pero como a medianoche, dice el texto, y la Biblia no es ociosa, medianoche está diciendo como en ese momento más difícil de la vida, ese momento de la noche que te despiertan tus problemas, inseguridades, ese momento difícil. Dice, en ese punto Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. No creo que están orando: Señor, sácanos de esta cárcel, sácanos de esta cárcel. No creo que oraban así. Los creyentes del primer siglo se sentían orgullosos de padecer como Cristo. Y si me crucifican, mejor. ¿Qué estaban orando y cantando? Señor, soberano, glorioso Rey eterno, creador de lo visible e invisible, el Padre de gloria, Jesús el Hijo, levantado de entre los muertos. Wow, venciendo a la muerte misma, al diablo y al pecado, el Rey de gloria, adorado en la eternidad, el soberano Rey desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él es digno, glorioso. Vamos, Silas, canta. Vamos. Y los presos lo escucharon. Los presos que están contigo en el hogar te van a escuchar. Y de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un Pedro dormido, un Pedro inconsciente de la situación, un Pedro custodiado, un Pablo
en la cárcel, custodiado con una visión interna de la eternidad. No como un lugar, sino como una persona, quien es la resurrección y la vida. Es Cristo. Es Cristo. Ahí en la cárcel, en el momento oscuro, el Espíritu Santo trae esta verdad, esta realidad. Ellos empiezan a adorar al Señor, a comer del pan de vida que descendió del cielo. En esa condición de angustia y de soledad y tal vez de abandono, porque estaban solos en la cárcel, ellos percibieron, supieron que el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos estaba en ellos. El cielo descendió a la cárcel, al lugar más oscuro, y ahí trajo libertad. Volvamos a nuestra historia con Pedrito. La iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Hechos 12:7 dice: de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Fíjate, frente a Pedro. Y el ángel lo acarició. Pedro, levántate. Como cuando vamos a despertar a nuestros hijos levántate. ¿Verdad que no? ¿Qué dice que hizo el ángel? ¿Qué dice? Ahora, de frente. Quiere decir, yo creo, no sé. Yo creo que le dio un bachón. Estaba dormido. Levántese. Ahora, no pienses en un golpe así, en desgracias que has vivido, No te confundas. Dios es puro en sus intenciones. Pero ese golpe es el golpe del Espíritu Santo al revelarte las glorias de Cristo y enseñarte que hay libertad para tu vida. Es lo que llamamos la revelación de la palabra de Dios. Se reveló, se quitó el velo, me golpeó esa verdad. Y le dice: Pedro, levántate, rápido, levántate. Y cuando él toma la acción de fe, de rápido levantarse, las cadenas cayeron de sus muñecas. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte y dejar ese custodio que te dice cuando Dios. Y luego otra que también nos escondemos detrás de una verdad, llevándola a un extremo no bíblico. Es que en el tiempo de Dios. No, levántate ahorita. Hay prisa. Se está perdiendo. Vas a morir. Tienes hijos y atrás de ellos vienen los nietos. Y viene una generación de creyentes que ahorita están en esa ciudad perdidos. No me digas que el tiempo de Dios es perfecto cuando no nos levantamos, cuando no estamos orando, cuando no hay una gran expectación de venir a la iglesia y decir: ¿cómo nos va a sorprender Dios hoy? No es un momento religioso para calmar mi conciencia y pedir una bendicioncita. Es el tiempo de la revelación del Hijo de Dios, Jesucristo levantado de entre los muertos. ¿Cómo me golpea eso? ¿Cómo me levanta y me lleva a la plenitud de la experiencia de Cristo? Vamos a orar. Ponte de pie si eres tan amable. Con ganas, ponte de pie. Con ganas. Dile: Señor, yo quiero la experiencia plena de salvación. Espíritu Santo, yo reconozco que he perdido la expectación. He estado incluso dormido, Señor, custodiado. Reconozco estos custodios porque yo quiero y tu Espíritu Santo me pone el deseo, pero luego no puedo salir.
Pero la iglesia hacía oración por Pedro sin cesar. Y no vamos a tener la actitud de Pedro, sino de Pablo en la cárcel. Vamos a reconocer a Cristo. Cristo glorioso, eterno, supremo, gobernante, Rey de la creación. Vive en nosotros por su Espíritu Santo y nos ha dado una rica herencia. Y Cristo verá la aflicción de su alma y de su carne y quedará satisfecho, porque pelearemos las batallas de la fe. Con mi Dios asaltaré los muros. Pelearé la batalla de la fe, correré la carrera de la fe. Adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Renuncio, Señor, a estar dormido, mediocre. Renuncio, Señor, a la religiosidad que me encierra en dichos y rituales. Queremos la realidad de Cristo. Queremos a Cristo. Queremos a Cristo. Porque tu palabra dice que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Porque no hemos nacido para vivir en esclavitud, sino en libertad. En la libertad gloriosa del Hijo de Dios. Y por eso con gran expectación miramos hacia el futuro para recibir de ti, Señor, esta hermosa herencia y darte gloria en nuestras vidas. Oramos por los cautivos. Oramos con gran pasión y misericordia por aquellos que no encuentran la salida, por aquellos que hoy sufren en depresión, en angustia, en miedos, aún en pensamientos de suicidio, por aquellos que están, Señor, en enfermedades mentales, en fobias, en traumas, en complejos, en una condenación que no les permite seguir adelante y vivir su vida en Cristo. Señor, a gritos pedimos: trae libertad al cautivo, trae vista al ciego, abre la cárcel del oprimido, porque tú eres Dios y tú deseas y puedes hacerlo. Y mientras transitamos en esta carne y en esta vida, en la aflicción, Señor, el fruto de tu Espíritu Santo nos sostendrá. Alegría, paz, contentamiento, dominio propio. Y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Él.